La infidelidad. Este es nuestro tercer programa hablando acerca de este tema, donde hemos asociado muchas experiencias las cuales tú has podido ver, identificarte y, por qué no, evitar. Así que seguimos en esta nueva secuencia y estábamos con nuestro pastor, donde hablábamos y quedamos en nuestro programa de que tú nos ibas a comentar acerca de ¿cuáles son las consecuencias de esa canita al aire? Recuerda, en nuestro programa pasado hablábamos acerca de la canita al aire y las consecuencias espirituales que tú nos ibas a compartir, pastor. Del cielo llueven melodías, la tierra canta en armonía, la noche le declama al día lo bello de ti. En el silencio inexplicable, en el murmullo de las aves, tu dulce voz latente y suave puedo distinguir. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. El vino que me alegra el alma, el pan que me sustenta y sacia, la luz que me ilumina y calma, tan vasto eres tú. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, tu presencia Es buen abrigo, es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón, el pulso que aviva mi corazón. La infidelidad. Este es nuestro tercer programa hablando acerca de este tema, donde hemos asociado muchas experiencias las cuales tú has podido ver, identificarte y, por qué no, evitar. Así que seguimos en esta nueva secuencia y estábamos con nuestro pastor, donde hablábamos y quedamos en nuestro programa de que tú nos ibas a comentar acerca de ¿cuáles son las consecuencias de esa canita al aire? Recuerda, en nuestro programa pasado hablábamos acerca de la canita al aire y las consecuencias espirituales que tú nos ibas a compartir, pastor. Bueno, sí, muy buena noche para todos, Dios los bendiga. De antemano, las gracias por estar sintonizados, pero quiero invitarlos también para que en este momento ustedes dispongan un poquito de su tiempo y empiecen a compartir. Esto es un tema de edificación y nadie está excepto de que pueda pasar por un momento trágico como estos. Así que quizás en este momento pueda haber una persona que está a punto de cometer el acto de infidelidad, o quizás hay alguien que ya lo cometió. Ellos
tú, todos necesitamos. Así que vamos a darle compartir para que muchas personas se puedan edificar con este tema. De la misma manera, estábamos hablando hace 8 días acerca de lo que significaba una canita al aire. Muchos hombres, muchas mujeres dicen, no, yo voy a tirarme una canita al aire y eso no es sino una sola vez y eso no va a pasar nada. Yo eso lo hago y yo le echo tierrita y eso no vuelve a pasar. Y esa es la mentira que el diablo nos mete a la cabeza. Pero yo quiero, primero que todo, porque ya hemos hablado mucho de lo secular y de cómo se dan las cosas en el mundo, quiero que ahondemos en la parte espiritual y lo que nos compete ya a nosotros a raíz de la palabra de Dios para poder entender, para poder comprender más fácilmente cómo es que el diablo nos engatusa, por decirlo así, pero también por qué esto nos afecta espiritualmente. Y a eso quiero ir a la palabra de Dios en Génesis, porque esto tiene un comienzo que fue instituido por la palabra de Dios. Está en Génesis 2, del versículo 22 al 24, y mire lo que dice la palabra. Dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí es donde empieza todo, pastora. Cuando Dios nos santifica a través del sagrado vínculo del matrimonio, nosotros debemos de entender que antes de llegar al matrimonio nos encontramos en fornicación. Si tenemos relaciones fuera del matrimonio, eso lo llamamos fornicación. ¿Cuál es la única manera de podernos santificar delante de Dios? A través del vínculo del matrimonio. Entonces, ahora, muchos obedientemente nos sometemos, vamos a la presencia de Dios y nos santificamos a través del vínculo del matrimonio. Y es aquí donde Dios ya nos empieza a decir a nosotros que nosotros ya no somos dos, sino que delante de Él somos uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Yo se lo voy a explicar de esta manera. Cuando tú y tu pareja, ¿sí?, están teniendo relaciones, se constituyen en uno solo delante de Dios. Y esto es muy importante que ustedes, que todos lo sepamos, porque la palabra de Dios establece unos parámetros para que precisamente tu mujer no te juntes con nadie fuera de tu esposo y tú, hombre, no te juntes con nadie fuera de tu esposa, porque en el momento en que lo hagamos, ¿sí?, vamos a caer en el acto de adulterio. Pero mira, mucha gente dice, ¿por qué adulterio? Y mira, la palabra adulterio, ¿sí?, viene de adúltero, del verbo adulterar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú tienes relaciones con alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa, estás adulterando lo que Dios estableció aquí en Génesis 2, en el versículo 22 del 24. La creación que Él hizo, el sagrado vínculo del matrimonio, está empezando a ser adulterado por el pecado. Y pastor, y algo importante, y es que en el tiempo de antes, nosotros hemos abarcado aquí temas de lo que pasa y de lo que llegó a pasar en algún momento, y es que anteriormente el adulterio era cruelmente castigado. Yo recuerdo, y ustedes pueden ver en la historia, eso no solamente está en la Biblia, solo está en libros de historia, donde el adulterio era castigado
por muerte, eran ejecutadas las mujeres o los hombres que cometieran dicho adulterio. Entonces, imagínate, pastor, de que anteriormente eso era castigado. ¿Por qué? Porque había una conciencia de que era algo que definitivamente estaba mal delante de los ojos de Dios, y eso era causal de pena de muerte, el hecho de ser adúltero. Entonces, mira lo que ha venido este mundo ahora, hoy en día, y es que ya prácticamente cualquiera puede fornicar y cualquiera puede adulterar, y eso ya lo ven como tan normal, o sea, eso ya la conciencia ya se cauterizó, como lo dice el apóstol Pablo, de que la conciencia se cauteriza, y entonces salen a una fiesta, a una rumba o eso, y ya puede haber fácilmente un acto de fornicación, un acto de adulterio, pastor. O sea, eso ¿a qué se debe? La sociedad ahorita, la mente, cómo ha cambiado en ese sentido, pastor. Pues los principios se empezaron a sacar de los contextos. Empecemos por lo menos algo muy importante que ocurrió en Estados Unidos y marcó a la sociedad, fue el hecho de que en el periodo de la presidencia de John F. Kennedy, este hombre empezó a sacar la Biblia de los colegios y de las universidades. Entonces, lo que era una base fundamental empezó a ser desechado, y lo que eran los principios y los valores establecidos por Dios a través de la palabra, pues fueron sacados de las instituciones educativas. Y si vemos que las instituciones educativas pues son la base de la educación de los jóvenes, de los niños, pues los principios ya no eran impartidos, entonces se empezó a distorsionar todo esto hasta llegar lo que hoy ya tenemos en este tiempo. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, y yo creo que eso es parte del cumplimiento, que cada generación vendrá a ser peor que la anterior. ¿Pero por qué viene a ser peor? Por la ausencia de los principios de la palabra de Dios, de los principios morales del hombre en cada una de sus vidas. Pero bueno, yo quiero aquí mostrarles algo que es muy importante, porque estamos empezando a hablar de que la palabra de Dios nos enseña que el hombre y la mujer son uno solo. Estamos hablando de el acto de adulterio y cómo se adultera lo que Dios ya estableció. Y mire lo que dice la palabra en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Por qué les estoy trayendo este versículo a colación? Porque a través del acto, ¿sí?, sexual, nosotros pasamos a ser uno solo con la persona que estamos teniendo el acto sexual. Y aquí es donde viene la parte importante y fundamental. Todo lo que haya espiritualmente en la persona con la que yo esté teniendo relaciones va a venir a afectarte. Todo. Y te lo digo porque tú de pronto has conocido a esa mujer o a ese hombre apenas y ya estás teniendo relaciones con esa persona, pero no conoces su pasado, no conoces su pecado, no conoces qué prácticas ha tenido, no conoces ni siquiera de pronto el pasado del árbol genealógico que haya tenido él en medio de su familia. Y déjame decirte que todo eso va a venir a morar dentro de ti. Y es que hay algo que muchas personas no alcanzan a comprender, y es el área espiritual tan tremenda que se mueve en la parte del adulterio. El pastor lo está diciendo y está haciendo claro, y es que el adulterio trae obras espirituales que no nos podemos imaginar. Y lo que él está diciendo, sencillamente, esa persona termina ¿qué? Teniendo comportamientos que desconocía.
Y entonces empieza a decir, ay, ¿por qué será que resulta que a la esposa le terminaron gustando las mujeres? Y uno dice, bueno, ¿y eso a qué se debe? ¿Y por qué a mí? Mire, hemos tenido personas, mire, llega un momento donde yo no sé, me están empezando como a gustar las mujeres y he tenido como ese interés. Y resulta que si uno va mirando y profundiza y cuando ya ese hombre se arrepiente, él confiesa de que realmente tuvo intimidad con una mujer que fue lesbiana o que era una mujer prostituta, de alguna manera decirlo. Y entonces esa mujer practicaba ese tipo de obras y resultó la esposa afectada por esa situación. Entonces ahí empezamos a ver las consecuencias tan tremendas de lo que esa canita al aire me puede llegar a mí a afectar o esa experiencia o esa infidelidad. No se está dando cuenta que eso me está llevando a factores espirituales, que es lo que estamos hablando el día de hoy, que me trae consecuencias a mi vida, a mi comportamiento y las consecuencias de perder un hogar. Sí, no. Aquí la cosa es que como tú no tienes ojos espirituales, no estás viendo lo que hay en cada persona. Pero espiritualmente se hace una transferencia de todo lo que tú decías. Y quiero ponerte un ejemplo, mira. Si tú te has acostado con una persona que es drogadicta, que es promiscua, que le gusta el alcohol, que roba, que mata. Bueno, imagínate cualquier tipo de obra pecaminosa, que ha tenido relaciones homosexuales, todo eso va a venir a hacer una transferencia espiritual dentro de ti y va a contaminar tu vida. Y es de ahí, como tú lo decías ahorita, cuando la mujer empieza a tener esos comportamientos y dice, bueno, de un momento a otro me empezaron a gustar las mujeres. Pero ¿cómo así? Es que yo estoy viendo ya una mujer y yo la deseo y quiero esto, y empieza a tener sueños y empieza a tener todas estas cosas que empiezan como a traer esta opresión y a tratar de inducir la vida a que se haga partícipe de esa práctica pecaminosa. ¿Por qué pasa eso? Pues déjame decirte, porque tú un día tomaste la decisión de tener relaciones con una persona que practicaba este pecado. Ahora, estamos hablando de la canita al aire. ¿Qué pasa? Que tú te tiraste la canita al aire, fuiste y la pasaste, es muy bueno, porque tenemos que decirlo, pecar, lamentablemente, para muchos es bueno. Y las cosas del pecado son buenas carnalmente, ¿no? No quiero que me vayas a malinterpretar. Cuando ya estuviste allá, ahora viniste y tuviste relaciones con tu pareja. ¿Qué crees tú que va a pasar? Todo lo que te transmitió esa persona sexualmente, tú se lo vas a transmitir a tu pareja. Tremendo. Y es ahí donde se cumple la palabra. Cuando hay una intimidad, dice que somos uno solo. Quiere decir que hay una conexión no solamente física, carnal, sino que es espiritual. Por eso también la palabra de Dios nos enseña en Corintios de que la mujer santifica a su esposo en el acto sexual. Y si tu esposo está haciendo cosas indebidas, también tú lo estás santificando, aunque ahí hay una batalla. Porque cuando la mujer está orando, porque aquí es donde quiero que aclaremos esta parte, cuando la mujer está orando por su esposo para que vuelva al hogar, entonces muchas mujeres por rabia, por resentimientos, evitan estar con él.
Cuando tú estás orando de parte de Dios y que estás pidiéndole un milagro, tú no te puedes negar, porque es la oportunidad que tú tienes de que cumpla lo que dice la Biblia, y es santificar al esposo. Así él quiera venir esas horas. ¿Por qué? Porque te estás tú santificando. Entonces, ahí también quiero que aclaremos esa parte, pastor. Bueno, no, primero que todo, tengamos en cuenta cómo la contaminación puede llegar a tu casa. Quiero que ahondemos ahí y que hagamos un paréntesis, porque muchas veces el pecado es traído a través del adulterio. Correcto. Y en muchos casos, hablemos en el caso del hombre, que regularmente, pues por porcentaje y estadísticas, se supone que el hombre es más infiel que la mujer. Entonces supongamos que a través del adulterio el pecado llega a la casa a través del hombre, ¿sí? Y después tiene que vivir el adulterio de su mujer. Y este hombre está diciendo, pero ¿por qué? ¿Cómo tú me viniste a ser infiel a mí? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no puedo entender, es que vos y vos y vos y vos. Pero el hombre, como tiene una mente carnal, nunca va a entender que todo el tiempo que él estuvo adulterando, teniendo relaciones a través de la infidelidad fuera de su matrimonio, venía y lo sembraba en su esposa, y su esposa fue tocada por el espíritu de adulterio que le fue transmitido, y él mismo la llevó a esta situación. Entonces, yo quiero que ahondemos en esta parte y que entendamos muchas veces cómo se dan las cosas, cómo el hombre o la mujer traen ese pecado y después tienen que ver las consecuencias plasmadas en su pareja. Es muy importante que las personas tengan claro lo que acontece en el momento que se adultera el diseño original que Dios estableció a través del sagrado vínculo del matrimonio. Ahora yo quiero leerles este versículo que está en Efesios 6:12. Porque tenemos que entenderlo como dice la palabra. Mire, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está hablando de un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, y que lamentablemente las personas que no se han acercado a Dios no lo conocen. Pero sé que tú que estás ahí, mujer y hombre, que quizás de pronto nunca has ido a una iglesia, no conoces a Dios, hoy Dios te está abriendo los ojos y te está mostrando por qué has tenido tantas dificultades en tu matrimonio, con tu mujer, con tu esposo, y por qué muchas de las cosas que han pasado tú no te has dado cuenta. Hoy Dios te está hablando. Pastor, y bueno, hablando de que el adulterio es un pecado muy grave delante de los ojos de Dios, ¿el pecado del adulterio es un pecado imperdonable? No. Para Dios... Sí, lo quiero decir porque es que muchas personas dicen eso, o sea, ay, no, Dios no me va a perdonar, esto yo creo que esto no tiene perdón, y por esa razón no buscan de Dios. Entonces yo creo que tú le hables, ¿realmente el pecado del adulterio no es imperdonable? Bueno, no hay pecado para Dios que sea imperdonable. No lo hay. Esto es sencillamente una artimaña del enemigo para que tú nunca te acerques a los pies del Señor. Si vamos a la palabra de Dios dice que una vez estaba Jesús, ¿sí?, y que encontraron a una mujer que era sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y dice que alrededor de ella habían muchas personas y que esa mujer iba a ser apedreada por causa
de ese adulterio, porque era la ley de ese tiempo. Tú lo decías ahora, la persona que era descubierta en el acto de adulterio, y más si era mujer, porque en ese tiempo la sociedad era así, una sociedad muy machista, entonces tenía que ser apedreada. Pero ¿qué pasó? Jesús empieza a escribir con su dedo, y hay muchas hipótesis acerca de lo que Jesús estaba escribiendo en ese momento, pero dicen los estudiosos, los teólogos, que él probablemente estaba escribiendo los pecados de cada una de las personas que iba a apedrear a esa mujer. Entonces dice que llegó un momento donde ya no había nadie, y la mujer dijo: ¿qué pasó aquí? Jesús le dijo: vete, tus pecados te son perdonados. Entonces, a través de este relato de la palabra vemos que no hay pecado, y mucho menos el adulterio, que no sea perdonado delante de los ojos de Dios. Es más, la persona que adultera y se vuelve a los caminos de Dios es una de las personas que más llega a amar a Dios, porque esta mujer fue el pilar, uno de los pilares fundamentales para el ministerio de Jesucristo. Y vemos otro caso también que es muy perdonado, y es el caso del rey David, donde también es infiel, ¿no? Él comete adulterio también, se mete con la esposa de uno de sus, digamos, de uno de sus principales del ejército, y se mete con la esposa de él y también adultera. Y David era un hombre que era, o sea, era un ungido de Dios, y era una persona que era muy usada por Dios. Entonces muchas veces la gente dice: ay, no, ¿y por qué ese pastor? Porque se ven muchos casos de que, ay, que el pastor adulteró, y que esa persona, porque aquí también no solamente son las personas que no conocen de Dios, aquí personas que también conocen de Dios, porque sé que de pronto nos están viendo personas que conocen de Dios y que están en este momento en ese pecado oculto del adulterio. Entonces te queremos mostrar el ejemplo claro de David, también donde nos habla de que David adulteró. El rey David cometió, pero ¿qué pasó? David se arrepintió, pastor. David quiso enmendar su error y se arrepintió de lo que hizo. Entonces también es importante que toquemos ese punto, pastor, de aquellos hombres que también conocen de Dios, saben de la palabra, es más, como dice, terminan pecando doble. Pero entonces eso es lo que quiero que también traigamos aquí, pastor, porque sé que muchas personas están escuchando. Sí, lamentablemente, y digo lamentablemente no con ningún aspecto pues de pesar, sino que somos carne. Y el solo hecho de ser carne, eso no nos exime a nosotros de que en algún momento no podamos pecar. Nosotros, siendo carne, estamos expuestos al pecado. Y más, te lo digo, cuando tú eres pastor, cuando tú eres un ministro, cuando tú eres un líder, el pecado va a estar ahí a la puerta para tentarte, para seducirte, y nada, te lo digo, en este mundo te puede garantizar que el hecho que vayas a una iglesia, que el hecho que te congregues, que cantes alabanzas, que cantes adoraciones y todo, en algún momento de tu vida no vayas a caer. Dice la palabra de Dios: el que piense estar firme, fíjese que no caiga, porque no hay justo que no haya pecado. Entonces, muchas personas piensan que porque estás en el evangelio, que porque conoces a Dios, tú nunca vas a caer en adulterio o en algún tipo de pecado, pero estamos hablando del adulterio. No, tú, a pesar de que estés en los caminos de Dios, vas a necesitar un esposo o una esposa que te ame, que te haga sentir importante, lo que hablábamos en nuestro programa anterior. Todos esos detalles no quiere decir que porque tú eres cristiano no vas a tener faltantes en tu corazón. Déjame decirte que sí, y lamentablemente el hecho de ser cristianos es lo que te hace más vulnerable, porque se supone que si eres cristiano y tienes falencia de este tipo de cosas,
pues estás mal, porque eres un hijo de Dios. Debes de identificar y saber qué necesita tu esposa, qué necesita tu esposo. Por lo tanto, a veces hay momentos donde los mismos hijos de Dios, los mismos cristianos, se vuelven más frágiles porque resulta, hablemos en el caso de la mujer. La mujer, una mujer desatendida, una mujer que no tiene ningún tipo de atención de parte de su esposo, pero el esposo es cristiano. Y va y se encuentra una persona en el mundo que le da lo que su esposo cristiano no le está dando. Por Dios, ¿qué puede pasar con esta mujer? Puede llegar a caer. Exactamente. Y lo mismo el hombre. Entonces, eso te puede hacer mucho más vulnerable a caer porque somos hijos de Dios, conocemos un evangelio. Y ahí es donde tenemos que estar apercibidos, porque a Satanás quizás, sí, él quiere tener a las personas en adulterio, pero él quiere hacer caer al que está firme en la palabra de Dios. Pastor, también quiero que hablemos acerca de esas personas que han sido afectadas y que necesitan una sanidad, porque este programa, y queremos que antes de que cerremos este programa y esta sección, podamos explicar de qué manera, cómo Dios nos puede llevar a perdonar, porque perdonar una infidelidad no es fácil, pastor, usted lo decía, el hombre más que todo, como lo decía él, es más difícil que un hombre perdone una infidelidad que una mujer, lamentablemente, mujeres. Pero sinceramente es eso, o sea, necesitamos identificar cómo, bueno, sí, me falló, muchas personas, ¿será que él sí va a volver? O sea, ¿será que un hombre infiel puede llegar a convertirse en un hombre fiel? ¿Será que una mujer puede llegar a convertirse en una mujer fiel que fue? Entonces, todo ese tipo de cosas, y es importante que nosotros podamos expresarles a esas personas que nos están viendo de qué manera pueden llegar a perdonar una infidelidad. Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer un retroceso grande, porque la sanidad es algo que definitivamente solo Dios nos puede dar. No hay nadie que pueda sanar tu corazón, sino solo Dios. Pero mira que cuando estamos hablando de sanidad, la sanidad es tan importante para nosotros como para nuestra descendencia. Y yo quiero que tú recapacites, porque tu mujer que ha sufrido infidelidad o tu hombre que ha sufrido infidelidad, no sé cómo ves a tus hijos. Si tú te imaginas a tus hijos pasando por una situación por la que tú pasaste, de infidelidad. Recuerda que la palabra de Dios dice que el pecado del hombre se transmite hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pecado, ¿sí?, de adulterio, de infidelidad, si tú no lo cortas, si tú no sanas tu corazón, probablemente va a alcanzar la vida de tus hijos. Por lo tanto, tu hijo o tu hija van a ser infieles, van a ser adúlteros, van a pasar probablemente por una situación como esta si tú hoy no decides cortar de raíz esta maldición. ¿Cómo lo puedes hacer? Te lo dije, solamente Dios puede entrar en tu corazón, solamente Él puede sanar. Y te lo voy a decir, porque esto es lo que más duele. La única manera de uno poder ser libre es perdonar. No hay otra razón, no hay otro motivo que tú puedas hacer para ser libre de esto. Mira, yo he visto la situación de personas, de mujeres, de hombres también, que han sido víctimas de infidelidad tantas veces que a lo último se cansan de tener relaciones
con su mismo género y por eso se vuelven homosexuales, porque dicen que no pueden seguir siendo víctimas de eso. ¿Por qué? Porque nunca se tomaron la tarea de perdonar y aún de perdonarse ellos mismos. Porque muchas veces, y se lo digo, suele pasar con la mujer, porque la mujer tiene un corazón más grande, más sentimental, donde la mujer muchas veces se culpa de la infidelidad de su esposo, se asumen toda la responsabilidad de lo que pasó y que ellas son las culpables de que sus hombres les hayan sido infieles, y eso las destroza. ¿Qué necesitan? Perdonarse ellas mismas. Yo creo que el perdón es la base fundamental. Entonces, en conclusión, podemos deducir de que para perdonar, primero hay que sanar primeramente nuestro corazón con nosotros mismos. Perdonarnos nosotros mismos es lo que nos estás diciendo, Pastor. Para yo poder perdonar a la otra persona, para yo poder decir, bueno, ese es el momento donde hoy Dios está diciendo, bueno, tú tienes que perdonar. Te fallaron, listo. O muchas personas están buscando una segunda oportunidad porque dicen, no, o sea, es que el perdón es algo tremendo, porque dice la infidelidad es imperdonable. Si para Dios estamos hablando de que, bueno, le preguntamos, bueno, ¿será que Dios no perdona el adulterio? ¿No perdona eso? Sí, Dios todo lo puede perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar algo así? Sé que es muy difícil, créanme que debe ser muy difícil vivir una vida de infidelidad cuando uno ha depositado su confianza con la persona que uno más ha compartido tantos años, su esposo, y que pues uno llegar a perdonar esto, Pastor, pues debe ser muy difícil. Pero ¿a qué vamos con eso? De que necesitamos que a través de este programa puedas llegar a ser libre, puedas sentir esa libertad, esa manera de cómo tú decir, bueno, dígame entonces yo, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer para perdonar? ¿Cuál es el primer paso que nosotros le podamos decir a las personas que nos están viendo para ya empezar a tomar una decisión de perdonar, para empezar a tomar una decisión de no seguir siendo infiel, Pastor? Bueno, aquí tenemos que analizar algo. Y es que la persona que ha sido infiel y no ha sido sorprendida en la infidelidad, nunca va a reconocer que ha sido infiel. ¿Por qué le digo esto? Porque hay hogares donde una persona ha sido hallada en el acto de infidelidad y la relación se puede acabar el matrimonio por culpa de eso, pero resulta que la otra persona le ha sido infiel todo el tiempo, solo que la otra persona nunca ha podido comprobarle el acto de infidelidad. ¿Y qué pasa? El orgullo, el ego, ¿sí? no permite que haya un reconocimiento y que haya una aceptación de lo que es el pecado, de reconocer que probablemente esa persona fue la que trajo a través de contaminación sexual el pecado sobre esa persona. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo dar perdón si yo no tengo perdón. Hay solo una manera. Y este es un protocolo que yo creo que se debe establecer. Primero, tienes que acudir como la mujer adúltera donde Jesús. Porque Él es el único que puede borrar tus pecados. Lo decía ahora, cuando Jesús estaba escribiendo en la tierra, hay otra teoría que dice que lo que Jesús hizo fue borrar todo lo que había escrito y que esos pecados eran los de la mujer adúltera, y le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados y yo ya no me acordaré más de ellos. Entonces, cuando yo vengo a Jesús, Él borra
mis pecados, cuando Él borra mis pecados, yo ya no tengo condenación, no importa que me condene el uno, que me condene el otro, ya mi corazón tiene paz, tiene tranquilidad, tiene perdón para dar. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Yo debo perdonarme a mí mismo. Porque muchas veces el pecado del adulterio se vuelve algo que te señala y que te señala, que te dice, por culpa tuya se acabó el hogar, por culpa tuya tus hijos quedaron sin papá y quedaron sin mamá, por culpa tuya se acabó lo que era bonito, por culpa tuya. Esto es algo que en la mente se vuelve algo que la persona no puede tener paz de esa. Y dele a toda hora ahí, pero por eso es necesario ir a Cristo. Porque Cristo es el único que hace que eso ya no tenga poder sobre nuestras vidas. Cuando ya nosotros hemos pasado ese proceso, y se lo digo hoy a las mujeres y a los hombres que no han podido perdonar esta clase de infidelidad y de adulterio. Si no lo has podido perdonar es porque no has pasado por estos dos primeros principios que te he enseñado. El ir a Dios y el perdonarte a ti mismo. Todos dicen, pero ¿por qué? Yo quiero, pero no puedo perdonar, no puedo. Se les hace imposible porque no han ido primero a estos dos principios. Si esto se practica, créame que lo que vamos a ver van a ser hogares restaurados, mujeres con esposos nuevos, esposas nuevas para sus esposos, hijos nuevos, hijos con derechos de tener un hogar, de tener una familia establecida, hogares restaurados, familias cimentadas en la palabra y donde la maldición del pecado generacional no se va a transmitir más, sino que vamos a volver a los principios, a los fundamentos y vamos a ver cómo las cosas de ahí en adelante van a cambiar. Bueno, qué bendición. Espero que todos estos consejos que ustedes han podido ver hayan servido para ustedes y que este programa haya sido de gran bendición. Recuerda que nosotros somos una iglesia cristiana, la Iglesia Cristiana Misión Betel, Casa de Dios, ubicada en la carrera octava A, número 3180, y aquí estamos dispuestos a recibirlos. Esta casa, este ministerio es acercando las familias al corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirle a través de este programa Mujeres que Dejan Huella, a través de las palabras que Dios ha usado en nuestro pastor Julián y a través de mi vida que día a día y cada proyecto, cada programa he tratado de a través de Dios llevar la dirección para que tú puedas de alguna manera recibir libertad. Y qué mejor que si estás siendo víctima de la infidelidad, que estás a punto de ser infiel o que ya estás pasando este proceso, pues nos busques, nos llames. Mira, tú nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Misión Betel, Casa de Dios. Nos puedes encontrar y nos puedes seguir en Instagram, en Mujeres que Dejan Huella, NH, y ahí usted va a poder dejar sus comentarios. De hecho, nos han dejado comentarios, tenemos muchas personas que nos han escrito y que están pasando esta situación, pastor. Y entonces yo quiero darle gracias a usted, pastor, por este tiempo que hemos podido compartir este mensaje, esta palabra. Ha sido de gran edificación, pastor. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos pudo conectar en estos 3 programas de infidelidad y que sé que estos próximos programas van a ser de gran bendición. No pierda la oportunidad de compartir. Mira, esa parte de compartir es muy importante porque tú le estás dando la oportunidad a otras personas para que puedan recibir una palabra de bendición, para que puedan recibir la salvación. Y como lo decía nuestro pastor, el único que te puede sanar el corazón, que te puede librar de la situación que tú puedes estar pasando es Jesucristo. Y ese programa es una puerta que le estamos abriendo al Señor para que tú permitas que Cristo entre en tu vida, entre en tu hogar y sane tu corazón. Amén. Entonces, pastor, muchísimas gracias. No, yo de antemano quiero invitarlos a todos que recuerden que esta es la Iglesia Misión Betel, Casa de Dios. Estamos ubicados en Cali, Colombia, pero estamos dispuestos, si tú nos escribes desde cualquier parte, desde cualquier país, desde cualquier ciudad, a seguir tu caso, a orar por ti,
porque todos necesitamos oración. Si necesitas una consejería, puedes escribirnos a nuestras redes sociales y las consejerías son totalmente gratis, no se te va a cobrar absolutamente nada. Hemos venido a hacer la obra del Señor y queremos ver mujeres que dejan huella, hogares restaurados, hijos con sus padres y con sus madres juntos. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Así que no te dé pena escribir y recuerda que Mujeres que Dejan Huella está aquí para ayudarles y para bendecirles. Dios los bendiga y gracias por la invitación. No olvides dejar tus comentarios, lo que tú quieras que nosotros toquemos en este programa. Conéctate, déjalos, escríbenos en el Messenger. Es importante tu opinión. Así que muchas gracias y bendiciones para todos.